Gunón, el día 24 de abril de 1955 finalizaba la conferencia de Bandung, donde 25 países asiáticos y africanos que acababan de conseguir la independencia acceden a cooperar económica y culturalmente en oposición al colonialismo y el neocolonialismo tanto de Estados Unidos como de la Unión Soviética. Ahí tenemos a gente tan simpática y alegre como Zhou Enlai, primer ministro de la República Popular de China, lo cual es curioso, que luego en la actualidad veríamos como tal vez en el papel de la Unión Soviética de entonces, pues ahora estaría China cumpliendo ese papel en una supuesta nueva guerra fría entre estadounidenses y chinos. Pero estamos hablando de 1955 en Bandung, Indonesia, con Sukarno de Indonesia, Tito de Yugoslavia, Nasser de Egipto, Gamal Abdel Nasser, Tito de Yugoslavia, Nasser de Egipto, Nehru de la India, Zhou Enlai de China, Suharto vendría después, Sukarno, primero Sukarno y después de la revuelta del 68, matando a los comunistas, Suharto. Si es que se parecen, pero las cosas tienen su historia y hay que ser puntillosos y precisos. Lo mismo que evidentemente estaba el señor Mufti Amin al-Husseini de la delegación palestina, un muchachito muy simpático que es pariente ascendiente de Yasser Arafat, que en paz descanse, muerto en el año 2004, en noviembre, y que este muchachito estuvo en el año 1941 con Der Führer, en 1941 en Berlín, haciendo cosas nazis. Pero aquí aparece como palestino y como representante ante la conferencia de Bandung de una gente que se llamaba No Alineados, en el que, ojo, cuidado, querían promover el altermundismo, entendiendo como había tres mundos, no culturalmente, sino políticamente, no económicamente, sino política e institucionalmente. El primer mundo era Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, Europa occidental, el mundo capitalista. El segundo mundo, pero capitalista en el sentido de democracias liberales, no por capitalismo, sino por el modo de estructurar políticamente. El segundo mundo sería la Europa Oriental y la Unión Soviética, es decir, el mundo de la dictadura del proletariado, del marxismo-leninismo. Lo cual es curioso porque en principio podría incorporarse a China, pero China quería su mundo, su historia, su rollo. No quería estar en principio ni con unos ni con otros porque en principio, y es algo que se suele olvidar, los estadounidenses tuvieron mucho que ver con el fracaso del Kuomintang y con el éxito del Partido Comunista de China. Hasta el punto de en 1952, en las elecciones presidenciales en las que acabó por vencer David Eisenhower de los republicanos al candidato demócrata Adlai Stevenson, que se presentaría dos veces en el año 52 y en el 56, que luego sería embajador en Naciones Unidas en la crisis de los misiles. Se recuerda en la película de Roger Donaldson, 13 días, aparece como aquel que hizo aquel discurso en las Naciones Unidas, en aquella sesión extraordinaria y para la historia. Eisenhower pudo ver como Adlai Stevenson en aquella campaña que se dijo Who lost China? ¿Quién perdió China? Es decir, que los Estados Unidos perdieron China en un momento dado por una serie de medidas en las que capaban las capacidades ofensivas y estratégicas del Kuomintang dentro de la guerra civil china. Pero esas cosas tal vez pesaron a la hora de no alinearse puramente con el bando natural, que sería el bando soviético, y ponerse un poco intermedio en relación a un cierto reconocimiento del peso que habían tenido los estadounidenses, hasta el punto de que luego en los años 70 tendremos la diplomacia triangular con Kissinger, Nixon, la visita de Nixon a Pekín,
bueno, pues todas esas cosas que sucedieron y que están en la historia, como el señor Spock le dijo al almirante Tip, el almirante James T. Kirk en Star Trek 6, solo Nixon podía ir a China. Por algo sería. Bueno, ahí estaba ese grupo, en Bandung, con esa idea. Y el tercer mundo sería los no alineados ni con unos ni con otros. Lo cual es curioso porque para la historia parece como que hay un demonio horrible, como sería Estados Unidos y el Imperio Occidental, que bombardea países, conquista países, hacen su alegato imperialista de control de terceros, ya sea en América, ya sea en África, en el mundo. Son gente de mal vivir y la OTAN la crean para expandirla y acercarla a Rusia y a la Unión Soviética, y quieren acabar con el mundo que se opone al mal de Washington y Londres y París. Son gente que ha devorado países en la historia, que hicieron la conferencia de Berlín de 1885, que hicieron la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, que invadieron, por ejemplo, Estados Unidos, invadió Veracruz, invadió República Dominicana, y que se mete en todos los conflictos, provoca guerras, vende armamentos y hace todo lo malvados del mundo. Pero la gente se olvida de la guerra soviética en Afganistán de los años 80, se olvida del golpe de estado en el 56 en Hungría, se olvida del golpe contra la primavera de Praga en 1968, el intento de invasión en 1981 de la Polonia que acabaría siendo Jaruzelski, después de todas las circunstancias derivadas de los ataques internos en el Pacto de Varsovia, cosa que nunca hizo la OTAN, invadir a uno de sus estados miembros. Luego, evidentemente, las relaciones con China, en el que hubo una guerra proxy, aunque con artillería y todas estas cosas, en el año 1964, en la frontera del río Amur, que fue adquirida, el 10% de China fue adquirido en ese periodo de los tratados desiguales, a finales del siglo XIX, y quizá algún día quieran recuperarlo, como cuando se dice en una película que está comentada en un conversatorio aquí, esta de la caza del octubre rojo, respecto a que el submarino vale un montón de millones de rublos. Igual quieren recuperarlo los soviéticos y se dan cuenta que lo tienen los estadounidenses. Bueno, pues estas cosas pueden pasar. Igual, pero claro, teniendo en cuenta que ahí está Vladivostok y es la sede de la flota del Pacífico. Igual los chinos en algún momento quieren recuperar ese territorio del 10% de China cuando se cedió, que se regaló así en los tratados desiguales al ámbito de Rusia, y luego no han tenido la oportunidad de reclamarlo de vuelta. Igual llega un momento en el que quieren no solamente ese 10% del otro lado del río Amur y quieren un poquito más. Una zona en el ámbito soviético que pudo haber ido a guerra contra Yugoslavia si hubieran fructificado las negociaciones que hubo sobre incorporación de Yugoslavia a las comunidades europeas, que las hubo, o a la OTAN, que también las hubo. También hubo su flirteo con la Rumanía de Ceausescu, lo cual es curioso recordarlo, y también hubo sus amenazas, hasta el punto de que dicen que la caída de Ceausescu a finales del año 91... ¡No! Porque eso habría vinculado la situación con la caída de la Unión Soviética. ¡No! Ceausescu cae a finales de diciembre del 89, ligado al tema de la caída del muro de Berlín, lo cual es interesante porque sería el final de una forma de entender el glacis de seguridad en la Europa Oriental, y dicen que fue la propia KGB la que propició la caída de un enemigo de esa perestroika de la glasnost y la forma de transformación de un conflicto que había comenzado en los años 40 y 50, y que en principio en Bandung se establecía una idea de que no querían estar ni con los imperialistas occidentales, pero tampoco con los imperialistas orientales, que eran los soviéticos. Y para la memoria histórica están más próximos, parece ser, los tercermundistas a los soviéticos que a los estadounidenses, toda vez que
Evidentemente todo el mundo debería entender, por ejemplo, el ejemplo de Egipto con la presa de Asuán, que en principio la empezó a financiar el ámbito soviético de la vida, y luego, en un momento dado, cuando rompieron amarras con los soviéticos, luego la terminó de financiar los Estados Unidos de América. Con una mayor confianza, porque los Estados Unidos tienen ese sistema de check and balance para la institucionalidad, y los soviéticos evidentemente no, eran mucho más arbitrarios, más impredecibles y digamos más ideológicos e identitarios a la hora del marxismo-leninismo como encubrimiento de una geopolítica y geoestrategia que curiosamente estaba muy vinculado al zarismo, y luego posteriormente los zares negros como el señor Putin han heredado con el valle del medio de los zares rojos, ya fuera el señor Brezhnev o el señor Stalin. Bandung fue el inicio de esta conferencia que pudo tener su virtualidad en esos años en los que África y Asia empezaban a volar en libertad fuera de las dominaciones europeas, pero evidentemente hay un submarino, por ejemplo China, como hemos dicho, después del final de la Guerra Fría ha adquirido mucho protagonismo. El papel que en principio se le adjudicaba a la Unión Soviética en esa Guerra Fría está asumiéndolo China actualmente, económica y militarmente. Por lo tanto, el que entonces era visto como un país del tercer mundo, ha tratado de acumular el liderazgo del tercer mundo, y ese altermundismo ha sido transmutado a la hora de establecer una nueva realidad con esta situación. Por lo tanto, es interesante poner en contexto la conferencia de Bandung en 1955, los participantes que habían vivido cada cual antes, durante y después, y el legado que existe en 2022 respecto al movimiento de países no alineados en aquel ámbito, y cómo significaría la forma de estructurar un mundo en 2022 en el que pudiéramos establecer el mundo de Estados Unidos y de la OTAN y aliados, ya fuera económica o política o militarmente, en ese primer mundo, establecer un segundo mundo con China y los aliados de China, entre los cuales encontraríamos el vasallo y edecán de Rusia, en el que utilizaríamos el papel de China en aquel momento, en los años de la Guerra Fría. El papel de China en aquel momento lo está cumpliendo ahora Rusia, que gracias a Putin y su invasión de Ucrania ha conseguido acelerar de largo la conversión en un bonito mayordomo a la sombra de Xi Jinping. Y luego tendríamos un tercer mundo incorporado por ¿quién? ¿Qué países serían hoy la conferencia de Bandung de 2022? Si es que sería en Bandung, o igual sería en otro lugar del mundo. Ese es el desafío que lanzo a los que lleguen hasta aquí. ¿Cuál sería el lugar donde haríais la conferencia Bandung como le sucedió en 1955, pero en 2022? ¿Qué países incorporarían esa situación de los movimientos de no alineados? ¿Qué países actualmente no están ni con el imperialismo estadounidense, yanqui, ni con el imperialismo chino? Sería interesante de ver y de visualizar esa situación por países, de quién está en el primer mundo, quién está en ese segundo mundo alrededor de China, y quién de aliados de Estados Unidos, aliados de China, y quién estaría en ese tercer mundo, y dónde sería esta hipotética realineación, actualización, dejando de lado lo derivado del pasado, que es a trancas y barrancas, pues digamos que ha sobrevivido, pero si hubiera que partir de cero, ¿cómo sería esa distribución? Será interesante de leer en vuestros comentarios. Y sin más, es que recasco, agur bebat, Betty Helping.